¿Qué tal? ¿Cómo están? Les agradezco de nueva cuenta que nos acompañen. Yo soy Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, y como siempre les doy la más cordial de las bienvenidas a una entrevista, ustedes saben, siempre buscando a los personajes que nos ayuden a entender un poco lo que pasa en nuestro entorno y que nos sirva, ¿no? Para saber en qué nos afecta nuestra vida cotidiana. Y en esta ocasión está con nosotros aquí en la Silla Rota Pedro Rangel. Pedro es un joven está viendo aquí, veo su currículum. Él es doctorando en Desarrollo y Seguridad Nacional por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales. También tienes estudios en Harvard. En fin, tienes una gran formación académica en temas de derecho y seguridad. Y ahora pues trae para nosotros un libro interesante. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, agradecerte el espacio con tu audiencia y este importante público a los que llega a La Silla Rota. Y bueno, justamente platicarte de este libro. Este libro lo acabo de sacar, es una primera edición. El título del libro es La revolución de las cabezas agachadas, el poder de transformación y los riesgos de los teléfonos móviles y las redes sociales. Ahí pareciera que en el título ya nos dijiste todo, pero a ver, permíteme interrumpirte. ¿Por qué le entraste a este tema? La verdad es que hoy vemos una gran ebullición a partir de la irrupción de las redes sociales y de los teléfonos móviles, en particular, digamos, hacia ya arrancado este siglo. ¿Por qué decides meterte en este tema en donde la verdad es que si uno se mete es como una trituradora, todo el mundo sale molido? ¿Por qué te metiste a este tema? Claro que sí. Este tema, me metí en el tema como tal, dado que es la línea de estudio en mi doctorado de Seguridad Nacional. Es un tema personal de interés. Ahora bien, como mencionas, la revolución de las cabezas agachadas es una pequeña contradicción, porque regularmente la expresión de agachar la cabeza, dice, no agaches la cabeza, siempre así ha estado asociado como un símbolo de resignación, de sumisión, de obediencia. Sin embargo, justamente a partir de este siglo, ¿qué pasó durante la primera década de este siglo? Digo, comenzamos, el siglo comienza, el mundo comienza este siglo con la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y se empieza con grandes objetivos, grandes esperanzas, pero durante esa primera década ocurren distintas cosas, entre ellas el ataque a las Torres Gemelas en el 2001, el atentado en el metro de Madrid, de tal manera que la agenda a nivel internacional se centra en el combate al terrorismo. Ahora, también, ¿qué pasó? La crisis financiera hacia finales de la primera década. 2009. Además, surgen el primer teléfono inteligente, surge Facebook, surge Twitter, entonces surgen las redes sociales. Entonces, hacia finales de esa primera década, las grandes mayorías de la población, las masas del pueblo, no tenía una voz, porque esa voz estaba justamente completamente monopolizada por los grandes medios de comunicación. La televisión, la prensa escrita, un poco la radio, ¿no? Exacto. Pero muy monopolizado, ¿no? El diálogo y la discusión, que creo que es lo que más abordas. Exacto, y ¿quién tenía acceso a poder comentar? Únicamente, prácticamente, las élites de la sociedad, de las sociedades alrededor del mundo. Sin embargo, con esa irrupción de los teléfonos móviles y las redes sociales, de repente todo cambia, y a principios de la segunda década de este siglo, estamos hablando 2010, surge una primer gran revolución de gente que no había tenido la posibilidad de expresar su opinión, justamente por esa monopolización de los medios, y que por primera vez tenía estas herramientas tecnológicas como un medio, como un altavoz. La primavera árabe, que aquí reseña, ¿no? Los chalecos amarillos. Exacto. Entonces empieza justamente como una detonación muy
llamémosle, brandeada así por los medios como la primavera árabe. De ahí después sigue el 11M español, Occupy Wall Street en Estados Unidos, el icónico Yo Soy 132 en México, Black Lives Matter, la revolución de los paraguas de Hong Kong, Me Too, entre muchos otros, los chalecos amarillos en Francia. Y realmente... Ya más reciente, ¿no? Y el Me Too, que fue una gran irrupción, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, justamente, y todos estos movimientos, no es que su causa fue las redes sociales, ¿no? Estamos hablando de que todos estos movimientos tuvieron como características en común que representaban grandes problemas estructurales distintos en cada uno de los contextos, grandes problemas estructurales, de problemas latentes que habían sido obviados o ignorados o minimizados, justamente por esos antiguos monopolios de la voz o de la opinión pública, y entonces las mayorías, al tener ese nuevo altavoz que son los teléfonos móviles y las redes sociales, tienen esta disrupción. De acuerdo a un centro de estudios que se llama el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, CSIS por sus siglas en inglés, tienen un estudio reciente que se llama La Era de las Protestas. Entonces justamente preguntan, ¿qué le pasó al mundo? ¿Por qué a partir de la segunda década de este siglo comenzaron las protestas alrededor de todo el mundo? Y hacen una estadística y lo dividen por regiones, pero a nivel global es alrededor del 11.5% anualmente el incremento de las protestas alrededor del mundo. Y entonces parte de lo que ellos concluyen es la tecnología fue el habilitador más crítico de las protestas globales. ¿Fue a propósito o simplemente se les, dirían, como pasa con los ríos, se les salió de madre? ¿Lo pensaron o no lo midieron? Bueno, en mi punto de vista, esto simplemente es la tecnología que siempre ha llegado a la sociedad para hacer cambios y mejorarla. Estamos hablando desde que se inventó los libros, la prensa escrita, etcétera. Toda la tecnología ha cambiado y mejorado a las respectivas sociedades con sus respectivos cambios en su momento. Entonces simplemente fue una paulatina adopción de esta nueva tecnología hacia las mayorías, y ese nuevo, digamos que eso fue una tecnología que adoptó actualmente alrededor del 66% de la población mundial, y esas mayorías ahora tuvieron esa voz, una voz que no habían tenido, digamos que las redes sociales y los teléfonos móviles nos quitaron las mordazas, y ahora cualquier persona que tengamos acceso a una conexión a internet, tenemos ese altavoz que antes no se tenía. Entonces todos estos pasan estos sucesos pasan como consecuencias naturales de un empoderamiento que tuvieron las mayorías. Ahora bien, lo que planteo es que ese nuevo poder viene acompañado de riesgos importantes. Es lo que te iba a preguntar justamente. Tú hablas, por ejemplo, aquí de las fake news, pero también yo agregaría como otro elemento el tema de así como antes había acarreados en las manifestaciones y los llevaban en carros y en redes sociales también hay sus acarreados y hay sus... ¿Qué tan, digamos, riesgoso, y es justo lo que acabas de mencionar, cuáles son los riesgos principales que ves en esta revolución de cabezas agachadas? Por un lado las fake news y por el otro que podamos hacer movilizaciones o protestas artificiales, es decir, algo que no sea genuino, pero que alguien las empuje. Esos dos elementos, ¿qué otros verías como riesgos? ¿Tú a qué lo refieres en el libro? Uno de los riesgos importantes, por supuesto, son la desinformación, las noticias falsas. Este tipo de desinformación la podríamos dividir en por lo menos 3 categorías. La opinión, que finalmente pues, es una visión subjetiva de un aspecto particular de la realidad. La información errónea, que es cuando alguna persona o algún medio publican algo erróneo sin saber qué es, y después lo corrigen.
Después la mala información que ya se hace de manera deliberada, tomando ciertos elementos que sí ocurrieron, pero sacándolos de contexto, y finalmente la desinformación, que son totalmente mentiras deliberadas. Todo eso, por supuesto, regularmente tienen una agenda específica, y la agenda puede ser confundir, causar miedo, polarizar, y definitivamente es uno de los grandes riesgos que estas tecnologías, estas ideas, y poniendo en mesa estos temas que son tan importantes en la coyuntura mundial y social en la que vivimos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pedro Rangel, y por supuesto también siempre agradecerles a ustedes el favor de su atención, y esperando siempre que estas conversaciones nos sirvan para reflexionar, para pensar sobre lo que nos ocurre en el día a día a nosotros, y consejos, ¿no?, que ya nos decía él, qué podemos hacer frente a la polarización en las redes sociales. Yo soy Jorge Ramos y los espero hasta la próxima. Muchísimas gracias.